¿Por qué tienes diabetes? Si tú crees que tienes diabetes o bien estás destinado a tener diabetes en el futuro porque en tu familia hay muchos casos de diabetes, tu mamá o tu papá o bien otros familiares cercanos, pues déjame decirte que esto no es así. Los genes no son determinantes para que una persona tenga diabetes. Todo depende de tu estilo de vida, porque con el estilo de vida creamos un ambiente ya sea favorable o desfavorable para nuestros genes. Y lo único que necesitas es identificar cuáles son los factores que te están activando los genes de la diabetes, porque todos estamos en riesgo, pero algunos tenemos diabetes, algunos no, porque la diferencia radica en qué estamos haciendo en nuestro día a día que no detona la enfermedad, pero en otros sí lo detona. Yo soy el Dr. Cota y te doy la bienvenida a este podcast sin azúcar agregada, en el cual hablamos específicamente de la diabetes tipo 2, tocando los temas o enfermedades que se relacionan con esta enfermedad. Y la pregunta que vamos a tratar de responder en este video es: ¿por qué tienes diabetes tipo 2? Y déjame decirte que no es por un defecto genético en la gran mayoría de los casos. Por supuesto que hay casos de diabetes que sí, el trasfondo genético es el que predomina, pero la verdad es una muy pequeña proporción de casos. La gran mayoría no es así. La gran mayoría es por el estilo de vida. Creamos un ambiente propicio para que nuestro cuerpo desarrolle la enfermedad. Entonces, ¿por qué tienes diabetes? Y esto lo comentamos en el episodio previo, la diabetes tipo 2, en el cual nos vamos a enfocar. No hablaremos de diabetes tipo 1 o otros tipos de diabetes como la diabetes gestacional o la diabetes insípida, ¿no? La diabetes tipo 2 es una enfermedad caracterizada, y esto lo va a estar repitiendo en varios episodios, en la cual el cuerpo está lleno de azúcar. Existe una acumulación excesiva de azúcar que no es normal, y esto hace que nuestro nivel de azúcar en la sangre se mantenga elevado porque estamos llenos, repletos de azúcar, y el cuerpo trata de regular tu nivel de azúcar produciendo mucha insulina por el páncreas, pero esta insulina pues no es suficiente y terminas teniendo un agotamiento pancreático en el cual ya no se produce insulina suficiente porque tienes demasiada azúcar en el cuerpo. La principal causa de diabetes es la dieta. Y aquí, antes de entrar en los factores de que desencadenan la diabetes, las causas de la diabetes como tal, primero tenemos que hacer la distinción, ¿no? Todos los seres humanos tenemos en nuestras células, adentro, en el centro de nuestras células, una estructura que se llama núcleo, sumamente pequeña. Dentro del núcleo tenemos nuestros genes o nuestro código genético. En este código genético está toda la información de nuestro cuerpo, todo, absolutamente todo, pero también está la información relacionada a qué enfermedades somos más propensos a desarrollar y qué enfermedades somos menos propensos a desarrollar. Pero estos genes no se activan de la nada o no se inactivan de la nada. Son muy sensibles a muchas acciones o actitudes que nosotros tomamos día con día. Y lo más impactante, lo que más impacta, literal impacta en tu código genético que está continuamente bombardeando tus genes, es la alimentación. Hay ciertos nutrientes que activan tus genes de longevidad, es decir, para que vivas más años. Hay ciertos hay ciertos nutrientes que activan tus genes para que te suba la presión arterial, por ejemplo. Hay otros genes que se activan con ciertos nutrientes para que subas de peso. Todo esto, todos estos cambios genéticos están influenciados en gran medida por tu estilo de vida. Tu estilo de vida involucra muchas facetas. Una es la alimentación, que estás comiendo, ¿no? Alto en carbohidratos, alto en omega 6, bajo en omega 3, por ejemplo, bajo en fibra, exceso de proteínas. También interviene cuántas veces comes al día. El exceso del número de comidas, pues entre más veces comas, tu cuerpo se activa el modo de almacenaje y empieza a acumular azúcar, empieza a acumular colesterol, grasa, y también retiene líquidos, con lo cual te sube pues tu presión arterial, ¿no? Muchas comidas al día
sobre todo en exceso de carbohidratos, generan la diabetes a largo plazo en individuos muy susceptibles. Por supuesto que todos somos diferentes. Hay personas que desarrollan la diabetes en cuestión de meses. Hay personas que tienen un poco más de resistencia por su código genético. Todos somos distintos, pero que sin duda alguna a la larga van a desarrollar diabetes con un mal estilo de vida, ¿no? Dentro de las principales causas es la alimentación. El número 2 es el exceso en el número de comidas. Y aquí interviene un pilar del tratamiento de la diabetes, que es el ayuno intermitente, ¿no? El ayuno intermitente es prácticamente reducir el número de comidas que hacemos en un día, porque, por ejemplo, si una persona come 7 veces al día, si come a las 8, a las 10, a las 12, a las 12, a las 4, por ejemplo, entre una comida y otra hay un periodo de ayuno en el cual no está comiendo, muy corto, de 2 horas, ¿no? En este ejemplo que te acabo de poner. Pero el ayuno intermitente se trata de prolongar esos periodos o tiempo en el cual no estás ingiriendo nada de calorías, y al hacer eso el cuerpo detecta, ok, ya no está entrando energía, no está entrando comida. Voy a empezar a utilizar las reservas que tengo yo en el cuerpo almacenadas, ya sea en forma de glucógeno principalmente, esto es carbohidratos o azúcar que tienes almacenada en el hígado y en tus músculos. Y al cabo de cierto tiempo de ayuno, el cuerpo dice, ok, ya me acabé el azúcar que tengo almacenada disponible, voy a empezar a consumir las grasas. Pero esto únicamente sucede cuando no estamos comiendo, cuando estamos haciendo los ayunos intermitentes, por ejemplo, ¿no? Supongamos que una persona come 7 veces al día, pero logra cambiar sus hábitos y come únicamente 2 veces al día. Desayuna a las 10 de la mañana y luego come o cena a las 6 de la tarde. Entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, pues son 8 horas de ayuno, más o menos. Es un ayuno más prolongado. Y si su cena o su última comida del día es a las 6 de la tarde, normalmente digamos que esta persona se duerme a las 11 de la noche, se duerme a las 11 de la noche y el ayuno sigue corriendo estando dormidos, porque dormidos pues no estamos ingiriendo alimento, y desayuna hasta las 6, hasta las 10 de la mañana. Entonces, si su última comida fue a las 6 de la tarde y come hasta el día siguiente a las 10 de la mañana, son 16 horas de ayuno. Y en este tiempo de ayuno el cuerpo ya eliminó gran cantidad de glucógeno o azúcar almacenada de tu cuerpo y empezó también a eliminar grasa de tu cuerpo. Es por eso que el ayuno intermitente es una herramienta muy poderosa para controlar la diabetes. Número 3, existen medicamentos que te causan diabetes. Y aunque no lo creas, uno de ellos es la insulina. Si yo no tengo diabetes, pero me empiezo a inyectar insulina mañana, diario, 10 unidades o 5 unidades, la dosis que sea, da igual, al cabo de un tiempo, mi cuerpo se va a volver resistente a los efectos de esa insulina. Y de resistencia a la insulina hablaremos con mayor profundidad en otro episodio, para que veas que es sumamente fácil entender por qué el cuerpo desarrolla resistencia a la insulina, y lo que tenemos que hacer es agregar intervenciones en nuestra vida para bajar esa resistencia a la insulina. Volviendo al tema, que la insulina causa la diabetes tipo 2. Si yo me empiezo a inyectar insulina, la insulina lo que hace en mi cuerpo sirve pues para regular el nivel de azúcar que tengo en la sangre, pero lo hace a expensas de agarrar ese azúcar que está ahí libremente circulando por mi sangre y la deposita o la transfiere al resto de los órganos. O sea, la comienzas a almacenar. Y como te comenté, la diabetes tipo 2 es una enfermedad en la cual tienes un exceso de azúcar acumulado en tu cuerpo. Entonces, a la larga, si yo me sigo inyectando insulina, pues voy a seguir acumulando azúcar, a tal grado que va a ser tanta el azúcar acumulada en mi cuerpo, pues que ya no va a caber en las células, no va a caber en los órganos, porque van a estar repletos de azúcar y se va a empezar a acumular en la sangre.
y el nivel de azúcar en la sangre, en este caso, en el ejemplo que estoy poniendo, pues yo, va a subir el azúcar en la sangre y cuando me haga análisis voy a sacar azúcar de 200 y van a decir, oh, tienes diabetes porque tienes el azúcar alta en la sangre, pero no están viendo el problema de fondo, que hay un exceso de azúcar en la sangre ocasionado en este ejemplo por la insulina a largo plazo. Y no estoy diciendo que la insulina es un medicamento que no debe usarse nunca porque causa la diabetes. Hay casos concretos e indicaciones puntuales en las cuales la insulina debe ser utilizada porque salva vidas, como la diabetes tipo 1, por ejemplo, aunque aquí estamos hablando de diabetes tipo 2, complicaciones graves como la cetoacidosis, el estado hiperosmolar o un paciente que está crítico, que está en terapia intensiva, que tiene una infección grave, tiene un infarto y problemas avanzados del corazón y está hospitalizado y además tiene problemas de azúcar para 300, 400 estando en hospital. Ok, en esos casos sí es recomendable utilizar insulina y ya existen muchos protocolos y esquemas para tales pacientes, pero en el contexto de la consulta externa, un paciente que no está crítico, que no está hospitalizado, que no lo operaron, que no se infartó, no está en terapia intensiva, está por lo demás asintomático, excepto algunas complicaciones que pueda tener por la diabetes, como la neuropatía, problemas de ojos, problemas de riñones, pero nada que comprometa su vida en ese momento, un riesgo inminente de muerte. Entonces, la insulina no es necesario, o bien si la usa, se puede hacer otros tratamientos para ir bajando la cantidad de insulina, porque si este paciente nunca deja la insulina, a pesar de que introduzca los tratamientos como una dieta baja en carbohidratos y el ayuno intermitente, pero nunca deja la insulina, pues por un lado trata de revertirla, pero por otro lado se la está ocasionando, ¿no? Por eso es muy importante en este proceso, en algún momento, cuando sea posible, suspender la insulina si es posible, ¿no? Otro medicamento que causa la diabetes son los esteroides. Probablemente los has escuchado como prednisona o dexametasona. Estos medicamentos son unos potentes antiinflamatorios. Son muy útiles en casos como por ejemplo artritis, lupus, que es una enfermedad autoinmune, y algunas otras enfermedades en las cuales hay un exceso de inflamación en tu cuerpo por diversos motivos. Ahí sí, esos medicamentos son muy útiles para desinflamar. Pero a largo plazo hay que tener cuidado porque tienen muchos efectos secundarios indeseables. Uno de ellos, como la prednisona o la dexametasona, usado por mucho tiempo, puede ocasionar diabetes, entre otras complicaciones como problemas de colesterol, aumenta tu presión arterial, osteoporosis, catarata, etcétera, etcétera. Son muchos los efectos secundarios del uso prolongado de esteroides y uno de ellos es la diabetes. ¿Qué otro problema te puede causar la diabetes? ¿Por qué tienes diabetes? Bueno, si tuviste problemas de vesícula biliar, piedras o infección y esto te ocasionó una complicación que se llama pancreatitis, es decir, la inflamación del páncreas, y esa inflamación fue muy severa que te generó una muerte de parte del tejido del páncreas, es decir, necrosis de una parte del páncreas, o bien estuviste tan mal que requeriste alguna cirugía en la cual fue necesario quitar parte de ese tejido muerto o pus del páncreas por una pancreatitis grave, es probable que quedes con insuficiencia pancreática. Te recuerdo, el cuerpo necesita insulina para regular su nivel de azúcar y para realizar otras funciones principalmente anabólicas. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en los casos de diabetes tipo 1 que no tienen nada de insulina, pues no pueden seguir con vida, requieren de inyectarse de insulina. En el caso de que hayas tenido pancreatitis o una destrucción tan severa del páncreas, porque ahí se produce la insulina, tu cuerpo ya no va a tener insulina. En algunos casos se dice que estos pacientes tienen una diabetes tipo 1 porque es muy similar, no hay insulina suficiente para controlar tu nivel de azúcar.
¿Por qué tienes diabetes? Entonces, en este caso de pancreatitis es porque tu páncreas está tan comprometido que ya no puede producir insulina suficiente. Y esto hace que tu nivel de azúcar se dispare y que sea necesario utilizar insulina. Y otro trastorno hormonal que pudiera ser la causa de la diabetes tipo 2 es una enfermedad hormonal que se conoce como síndrome o enfermedad de Cushing. En este trastorno hormonal se produce en exceso una hormona que se llama cortisol. El cortisol es un esteroide similar, por ejemplo, a la prednisona o la dexametasona, que son medicamentos que se llaman esteroideos. Si la prednisona o la dexametasona te causa diabetes a largo plazo, pues también el cortisol lo hace, ¿no? ¿Por qué tu cuerpo produce cortisol en exceso? Por muchas situaciones. Este trastorno hormonal, te repito, se llama Cushing. Es raro, la verdad es poco frecuente. Yo en lo personal he visto pocos casos, pero vale la pena tomarlo en cuenta cuando es un paciente que se batalla mucho para controlar su nivel de azúcar y tiene otros signos o datos que no son habituales en la evolución, digamos, natural de la diabetes tipo 2. Y estos son los factores que más están asociados a por qué tiene esta persona diabetes. Ahora, aquí te hago la observación. Si tú buscas en internet qué causa la diabetes tipo 2, vas a encontrar la obesidad, cosa que no es cierto, porque si esto fuera cierto, entonces, ¿por qué hay pacientes delgados que tienen diabetes tipo 2? Si la obesidad causara la diabetes, pues todos los pacientes con diabetes tendrían obesidad y sin embargo esto no es así. Hay pacientes delgados que tienen diabetes, entonces ese no es. Número 2, carga genética. Tampoco. Los genes no son determinantes en la gran mayoría de los casos. Son raros, excepcionales los casos de diabetes que sí están ocasionados por enfermedades genéticas, pero extremadamente infrecuentes. Lo más común es que no sea así. De hecho, no hay genes malos. Lo que hay es un ambiente que activa tus genes que te predispongan para alguna enfermedad. Y lo que tienes que cambiar, porque lógicamente hoy en día la medicina no puede cambiar tus genes, pero sí puedes cambiar tu ambiente, y a eso se le conoce bajo el concepto medicina del estilo de vida, ¿no? La medicina del estilo de vida, que está cobrando mucho auge hoy en día, es probablemente, y yo creo que sí lo es, la solución para frenar todas estas pandemias. ¿Por qué te lo digo? Porque la diabetes tipo 2 se trata habitualmente con medicamentos o se trata con insulina. Por más investigaciones, artículos que comprueben que un medicamento es mejor que otro, la combinación de este es mejor que la otra, la combinación de insulina con esta pastilla es mejor que la otra, pues la estadística no miente, la gente se sigue muriendo lenta y progresivamente de diabetes con complicaciones crónicas que se pueden evitar. Si tú buscas qué es lo que más nos está matando hoy en día, número 1 vas a encontrar, por obvias razones, COVID-19, número 2, enfermedades del corazón y número 3, la diabetes. Si los medicamentos que hay hoy en día para tratar la diabetes o insulina para tratar la diabetes tipo 2 que se han estado usando en los últimos 50, 60 años, y si esto fuera la solución, si esto verdaderamente fuera el tratamiento que un paciente necesita, entonces la diabetes tipo 2 no estuviera en las principales causas de muerte, estuviera hasta abajo. Y tampoco estuviera la diabetes como la principal causa de insuficiencia renal, ceguera, neuropatía y otras complicaciones crónicas. Quiere decir que el tratamiento por ese camino pues no es del todo correcto, sin embargo sí tiene su utilidad, pero se debe de complementar con otras situaciones. ¿Qué otra cosa puedes encontrar en internet que supuestamente te genera la diabetes? La resistencia a la insulina, pero esto no es así. Tu cuerpo no desarrolla resistencia a la insulina de la nada, no. Desarrolla resistencia a la insulina porque estás continuamente estimulando al páncreas a producir insulina. Pero si nos vamos más atrás,
¿Qué estimula el páncreas para producir insulina? Principalmente la dieta. Es el factor principal que exprime a tu páncreas para que liberes insulina. Y ahí no hay ningún medicamento que intervenga hoy en día. Prácticamente es la medicina del estilo de vida. La gran mayoría de los medicamentos funcionan pues regulando tu nivel de azúcar, pero no corrigen el problema de base. ¿Qué otra condición pudieras encontrar en internet que te ocasiona la diabetes? Muchos, pero ninguno de ellos le va a dar el clavo, que la raíz del problema es un exceso de azúcar que hemos acumulado a lo largo de años, a lo largo de a lo mejor meses para algunos pacientes que desarrollan la enfermedad más rápido que otros. No están tus genes, es el ambiente en el que estamos viviendo, es nuestra comida, es nuestro estilo de vida, nuestra baja calidad de sueño, alto nivel de estrés laboral, ansiedad. La comida no es igual a antes, es defectuosa en muchos micronutrientes, pero todo esto lo podemos cambiar. Y lo más importante, a como yo lo veo, probablemente tú estés de acuerdo, probablemente no, no es necesario utilizar medicamentos y no es necesario utilizar insulina, pero obviamente pues depende de cada caso, ¿no? Para lograr revertir la diabetes, lo único que tienes que hacer es identificar qué te está ocasionando la diabetes, que no es tan sencillo, por supuesto, porque es una suma, resta, multiplicación, división de muchos factores y todos respondemos diferente. El decirte, ¿sabes qué? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y con esto reviertes la diabetes y va a funcionar para todos, no, porque todos somos diferentes. Tiene que ser a fuerzas un tratamiento individualizado, personalizado, identificando cuáles son los factores que más te están afectando, cuáles son los factores que tienen más peso en tu perfil, porque, insisto, nuestros genes son distintos y el día de hoy afortunadamente ya tenemos herramientas para hacer un estudio genético que son económicos y accesibles y saber cuál es el estilo de vida que más nos beneficia. Yo soy el Dr. Cota y espero haberte aportado algo de conocimiento relacionado a la diabetes y haber contestado la pregunta ¿por qué tienes diabetes? No están tus genes, es el ambiente que has desarrollado para estos genes. Lo que tienes que hacer es sincronizar tu ambiente con tus genes, que se lleven bien, que no estén peleados, que el ambiente active tus genes de la salud y desactive tus genes de la enfermedad.